Buenos días, que el Señor les bendiga, amigos, compañeros, hermanos que van a escuchar a través de esta grabación también. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de la vida de una situación que se dio, una historia que es bastante conocida, no voy a decir muy conocida porque no sé qué tan conocida sea también por los que la van a escuchar. Pero los que la conocemos sabemos que esta historia se dio en medio de una concentración de muchas personas. Eh, Prácticamente se trataba de un hombre rico, se trata de un hombre rico la historia. Esta historia está reflejada en Lucas capítulo 19, 1-10 y habla acerca de Saqueo. Saqueo era un hombre rico, un hombre que tenía mucho poder y dominio, eh, pero su poder y su dominio se había dado a causa de la recaudación de impuestos, de cierta forma, eh, y posiblemente mucho de ese dinero no había sido obtenido de manera lícita, muchas de sus posesiones no habían sido obtenidas de manera lícita. Eh, pero aquí vemos la historia de un hombre, el cual fue transformado, el cual fue convertido por Jesús. A veces nosotros vivimos como Saqueo, tenemos en nuestra vida muchas riquezas, pero a veces esas riquezas no han sido obtenidas de manera correcta. Eh, pero Jesús puede cambiar la vida personal de cada uno. Yo mismo he sido testigo como Dios ha hecho cambios en la vida, en mi vida primeramente, y luego en la vida de mi familia, de mis allegados, y también he visto cambios que Dios está haciendo en personas que no creían. Si yo pudiera contarles, porque tendría que pedir autorización para contar eso, si yo pudiera contarles los cambios que Dios ha estado haciendo en algunas personas que conocemos, han sido cambios increíbles. Y Dios puede cambiar cualquier clase de persona, no importa su estatus, no importa su condición, porque el Señor dijo que para todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque para todo aquel que cree la salvación está dada y la salvación vino a Saqueo. Entonces yo quiero invitarlos esta mañana a que seamos como Saqueo. Vamos a leer en Lucas 19, del versículo 1 al 10, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí podemos encontrar que el Señor vino no por las personas que están bien delante de Dios, sino que Él vino a salvar lo que ya estaba perdido, vino a salvar a aquellos que tienen pensamientos turbados, aquellos que están cargados, aquellos que están emproblemados, aquellos que por más dinero que tengan o por más posesiones que tengan también no están satisfechos. ¿Por qué? Porque la vida, el dinero, las posesiones no producen esa satisfacción. Hay algunos puntos que quisiera tocar, y es que tenemos que darnos cuenta que nosotros como personas a veces, no estoy diciendo que nosotros seamos millonarios, no, pero a veces las posesiones que tenemos, los accesos que a veces tenemos a ciertas comodidades,
nos alejan mucho de Dios. Y el hecho de darle rienda suelta a esas comodidades, prácticamente lo que produce es que nosotros no estemos adorando al Señor como debe de ser. Y la verdad no debería de ser de esa forma, porque nosotros primero tenemos que tener un deseo intenso, un deseo profundo de conocer a Jesús. Hay muchas personas que buscan solucionar sus problemas financieros, problemas de salud, problemas sociales, problemas familiares, a través de, principalmente a través de nuestros propios medios. Si tenemos problemas en nuestra familia, primero, lo que buscamos primero es un psicólogo. Si tenemos problemas financieros, lo que buscamos primero es un banco. Si tenemos algún problema con alguna persona, lo primero que hacemos es mejor alejarnos o escondernos, de tal forma que no hacemos por querer conocer a Jesús, para que Jesús pues nos dé la respuesta a esa situación. Y dice el texto que leímos que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Él tenía la intención de saber quién era Jesús. Él tenía la intención de conocer a Jesús de alguna forma. Y ese mismo deseo abrió la puerta para que Jesús entrara a su vida. Y sabemos que Jesús es amor en sí como tal. Y ese amor, cuando nosotros dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, dejamos entrar a ese amor, ese perdón, esa misericordia en nuestros corazones. Dice 2 Corintios capítulo 5, 14 al 17, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y esto hablando de los discípulos, los que vivieron con Él, para que todos seamos iguales de cierta forma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya nosotros no buscamos primero un psicólogo, no buscamos primero a un mecánico del corazón, sino que buscamos primero a Jesús para que Él solucione nuestras dificultades. También vemos en la vida de Zaqueo una determinación muy precisa, porque dice que y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Su baja estatura no le fue obstáculo para poder llegar y conocer al Señor. Hay muchos que dicen que tienen interés en las cosas de Dios, pero no hacen el esfuerzo suficiente por leer la Biblia, por estar en una reunión pequeña como esta, pero dicen que tienen necesidad de Dios. Y el problema es que nosotros con nuestra boca podemos decir mil y una cosa, podemos hablar cosas muy lindas, muy hermosas, pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces, si nosotros estamos determinados a buscar a Jesús y a encontrarlo, vamos a hacer lo que sea y vamos a mover cielo, mar y tierra para poder llegar y para poder conocer. El árbol posiblemente era grande y posiblemente le costó subirse a ese árbol, pero eso no lo detuvo para poder conocer a Jesús. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que el Señor nos conoce a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era Zaqueo. Nunca lo había visto, bueno, Zaqueo nunca había conocido, por eso quería conocer a Jesús, porque nunca en su vida había tenido un encuentro con Él. Pero el Señor conoce nuestro corazón, aunque tal vez nosotros no le conozcamos a Él. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra situación, Él conoce nuestra necesidad. Y si nosotros somos sinceros, Él sabe que estamos siendo sinceros. Cuando el Señor vio que Zaqueo estaba arriba de ese árbol, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué privilegio más grande el que tuvo Zaqueo. Primero, que le llamó por su nombre. Y lo segundo, que le dijo: voy a ir a tu casa. O sea, y tener al Señor, ya el solo hecho que el Señor nos conozca, que el Señor sepa nuestros nombres, es un gran privilegio, porque ya nos sentimos prácticamente identificados con Él.
Y el otro gran privilegio es que todavía el Señor entre a nuestra casa. Cada hombre es conocido por Jesús. Él conoce nuestros nombres, hasta nuestros apodos posiblemente. En algunos casos los que por chelitos le dicen cheles, que por chinitos le dicen chino. Él conoce mucho más que solamente nuestro nombre también. Él conoce si nosotros traemos una ofrenda de paz y de amor, si traemos palabras sinceras delante de Él también. Y eso es algo que tenemos que entender, así como Zaqueo lo entendió rápidamente. Ahora, también lo que vemos dentro de esta pequeña historia es que hubo una conversión real de vida. ¿Por qué? Porque cuando Zaqueo se vio como acusado o señalado por el hecho de que decían que Jesús iba a estar con un ladrón, que iba a estar con una persona pecadora, ¿cómo es posible eso? Entonces él demostró que verdaderamente ya no era esa persona, que ya él era una nueva criatura, como lo que leímos en 2 de Corintios. Él ya era prácticamente una nueva persona, una nueva criatura, y lo demostró de la siguiente forma. Dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Confesó sus pecados y prácticamente él comenzó a vivir una vida nueva. También dice que Zaqueo no pudo, Zaqueo como tal no pudo hacer esto si él no sentía cierta responsabilidad sobre lo que él había construido, lo que había obtenido, digamos. Porque él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Posiblemente la tercera o la cuarta parte de lo que él tenía no le correspondía, porque posiblemente eso fue lo que obtuvo de manera ilegítima, y lo estaba recompensando con otra mitad. Y él también dijo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bastaba con que una persona dijera: a mí me defraudaste, a mí me quitaste esto, demás. Él lo daba cuadruplicado, sin importar. Aunque él en algún momento se podía llegar a quedar sin nada, pero lo devolvía cuadruplicado. Ahora, lo que quiero que veamos aquí es un punto bien importante, y es el arrepentimiento. Dice Juan 16, 7, 11: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en cuanto Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros nos damos cuenta de que realmente no estamos actuando con justicia. Nosotros no estamos actuando verdaderamente como debe de ser, y estamos actuando con pecado, y el pecado nos va a traer también juicio delante de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro, que si nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Entonces, Zaqueo entendió esto y dijo: estoy en pecado, tengo que de alguna forma convertirme a Cristo, tengo que de alguna forma quitar todo lo que no es mío, lo que no me pertenece. Y las injusticias son parte de lo que no nos pertenece a nosotros como personas. No debemos ser injustos, no debemos pecar delante de Dios, sino al contrario, tenemos que hacer obras de paz, obras de beneficio para el caminar cristiano como tal. Si nosotros posiblemente conozcamos a alguien como Zaqueo, no tenemos que ser como aquellos que juzgaron, sino que al contrario, ver verdaderamente un arrepentimiento. Yo he visto personas que realmente hace unas semanas han andado pues en sus delitos y pecados, y se han convertido a Cristo, y ahora son nuevas criaturas, y verdaderamente lo están demostrando no solamente con sus palabras, sino también con sus hechos. Así que seamos como Zaqueo, y si nosotros tenemos alguna situación que no nos pertenezca, deshagámonos de esas situaciones. Si hemos ofendido de alguna forma, pidamos perdón y demos cuadruplicado el hecho de si hemos cometido algún abuso de nuestra parte para con alguien. Y aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando de poder darle entrada a Él en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa, y dejemos que Dios sea quien se encargue de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestra familia, de nuestro hogar.
como tal. Con esto finalizo la reflexión de hoy. Amigos, voy a detener la grabación.